todos y todas, mi nombre es Katia Huertas y soy referencista de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Les doy la bienvenida a este su espacio, leámoslo siempre, Encuentro Virtual con Booktubers, el primer encuentro de jóvenes lectores y lectoras peruanas que comparten su pasión por los libros a través de un canal de YouTube, donde se exploran diversas formas de lectura, tanto como un libro convencional, electrónico y hasta las adaptaciones que vamos a encontrar en las plataformas de redes sociales. A lo largo de estas sesiones ya hemos venido analizando infinidades de lecturas y en nuestras próximas sesiones vamos a contar con la participación de Mario Cano, Arnold Camus, Sebastián Alanya, Fiorella Favero y Aaron Asmat. Recordarles también que pueden visualizar este evento a través de las redes sociales de UNICEF. Bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentar y tenemos el gusto de contar con la presencia de la booktuber Lali Arce. Lali Arce es una comunicadora audiovisual graduada de PUC y actualmente labora en Café Taipá, consultores de marketing de reputación, y se desempeña como promotora de lectura a través de las redes sociales como YouTube e Instagram. Ha participado en diversos eventos de fomento de lectura, tanto nacionales como internacionales, y el año pasado fue escogida por la Embajada de Estados Unidos para participar del programa de intercambio profesional y cultural Digital Influencers Inspiring Youth Engagement, y viajó a capacitarse a 6 ciudades de Estados Unidos. El día de hoy, Lali abordará la lectura de Alicia en el País de las Maravillas, esta obra que cuenta con 12 capítulos y nos narra el viaje de Alicia a un mundo fantástico donde se encuentra con animales y objetos antropomórficos. El libro es considerado una obra importante porque ha tenido una influencia social, psicológica y matemática desde la época victoriana por la forma en que abordan los temas en cada capítulo. Bueno, antes de darle el pase a nuestra querida amiga Lali, recordarles también que si tienen alguna duda o desean participar, pueden hacerlo a través de los comentarios de Facebook y yo me encargaré de hacerle llegar las preguntas a Lali. Hola Lali, te doy el pase. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por brindarme este espacio para estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional del Perú por invitarme a participar el día de hoy. Estoy muy emocionada, ya quiero que estemos hablando de Alicia en el País de las Maravillas, pero creo que antes de centrarnos en el libro como tal, es importante que les cuente un poco acerca de algunas cosillas que estuvo mencionando Katia, que es el tema de BookTube. Quizás algunos digan, ¿qué es esto? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es el término? Quizás nunca lo hayan escuchado. Así que yo tengo una pequeña presentación respecto a eso a manera de introducción y de ahí vamos de lleno con Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a presentar y denme un segundo porque estas cosas tecnológicas a veces no se nos dan del todo bien. A ver, ya estamos y vamos con nuestra presentación de hoy. A ver, empezamos con BookTube. Como les decía, esta mini introducción, ¿qué significa? Básicamente, BookTube es una comunidad digital. Creo que hace unos 2 años hubiera dicho de jóvenes que buscan fomentar la lectura, pero en realidad no quiero acotarlo, porque quizás muchos digan jóvenes, de repente quedan en los 25, 30 años, pero no, la verdad es que somos personas de diversas edades, no hay un límite, no hay un rango específico, que simplemente buscamos fomentar la lectura a través de videos, cada uno a su estilo realmente lo hace los videos, en donde hablamos de libros. En mi caso, tengo este canal de YouTube que pertenece a la comunidad de BookTube hace poquito más de 7 años, y es un montón de tiempo en el que vengo trabajando en esto. Y como les digo, somos una comunidad, no solamente en Perú, estamos alrededor del mundo fomentando la lectura, hablando de libros todo el tiempo y contando nuestra experiencia lectora. El término como tal, BookTube, nace pues de la unión de 2 palabras, 2 vocablos en inglés, book de libro y tube, que es como la terminación de la palabra YouTube, entonces se hace como esta mezcla y sale BookTube, hablamos de libros en YouTube. Y ahora ha pasado tan rápido el tiempo que ya no tenemos solamente ese término, esa terminología nueva, sino que los promotores de lectura digitales también hemos evolucionado y hemos pasado a otras plataformas. Y hoy en día nos encuentras en Instagram como Bookstagramers,
en TikTok como BookTokers, YouTube BookTubers, y en general también estamos tratando de acuñar el término Bookfluencers, porque nos gusta mucho justamente influenciar la lectura, los títulos, la pasión por los libros, y creo que se nota, o sea, estoy muy, muy apasionada con lo que hago. Y básicamente es eso, creo que ya estando un poquito más en contexto, podemos pasar de una a hablar del libro como tal. Este es Alicia en el País de las Maravillas, y yo para iniciar he querido poner una frase que me gustó mucho del libro. Quiero contarles también mi experiencia con él. Este libro yo pensaba que lo había leído completamente cuando era muy chiquita, y ahora que he releído el libro desde la plataforma de la Biblioteca Nacional del Perú, realmente he quedado como impactada con todo lo que había en él. No recordaba cada suceso que pasaba en la historia, no recordaba cuál era el camino exacto que tenía que ir, pues que tenía que tomar Alicia en esta aventura fantástica, como dijo Katia, y el libro me ha volado la cabeza. Siento que es de estos clásicos, sobre todo que cuando lo lees de muy chiquito dices, qué divertido, me gustó, quiero saber más, pero ya cuando le lees de más grande, comienzas a analizar mucho más las cosas. Y ahora, amigos, yo he analizado los personajes, la historia desde un punto de vista diferente, así que ya vamos a llegar a eso. Y realmente ha sido un recorrido muy interesante por este libro, como decía Katia, de 12 capítulos cortitos, pero llenos de mucha, mucha historia. A ver, esta frase que yo tengo es, no tiene utilidad volver a ayer, porque entonces era una persona distinta. Creo que es una frase muy representativa del libro. Sigamos. Katia, por favor, en cualquier momento, siéntate libre de cortarme y decirme, ¿hay alguna pregunta? No hay ningún problema para que todos participemos. Y ahora, quiero que esta pues charla que tengamos el día de hoy no esté tan enfocada en vamos a analizar el libro y ya, sino en charlar de toda la experiencia lectora que tenemos, de realmente cómo nos acercamos a la lectura. Quizás muchos de nosotros hagamos una mini investigación previa antes de acercarnos a los libros, luego durante la lectura y posterior a ello. Así que he venido con esa estructura el día de hoy. Así que vamos siguiendo. A ver, como les digo, yo he traído hoy una estructura representativa de cómo es ahora, en 2020, mi proceso de lectura con cada uno de los libros. Y esta terminología que les voy a hablar ahora, de hecho, la acabo de aprender en un taller de escritura al que estoy asistiendo, y me pareció preciso, porque son estas cosas que hacemos los lectores, que a veces no sabemos qué nombre ponerles, o pensamos que solo nosotros lo hacemos, y luego cuando vemos a los demás, no es una acción en solitario, sino que muchos tenemos estas manías o estos hábitos al momento de leer. Y comenzamos, por ejemplo, con esto que se llama el pre-reading o el antes de leer, que son todos los conocimientos que podemos obtener antes. Es decir, ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Ahora nosotros como jóvenes, como adultos, antes de acercarnos a este libro, está chévere conocer al autor, conocer el contexto, hace cuánto tiempo fue escrito este libro, es contemporáneo nuestro, no es contemporáneo, qué pasaba en ese momento históricamente. Parece que fuera una súper investigación, pero en realidad estos conocimientos nos van a ayudar a entender mejor la historia, de repente a adaptarnos un poco más a ella, a empatizar con lo que pasan los personajes, con lo que nos escribió el autor, y creo que eso es muy importante. Después de esta previa a la lectura, tenemos el while reading, o lo que pasa mientras leemos, que son todas estas preguntas que nos surgen a raíz de la lectura. Por ejemplo, en mi caso, las primeras preguntas que surgieron mientras leía era, ¿por qué Alicia sigue comiendo cuando ve que le están pasando tantas cosas raras? O sea, ella come, se achica, come, se agranda, come, pasa a otro. O sea, Alicia, ¿qué te sucede? Ese era mi pensamiento. Y esas son preguntas que no tenemos que dejar pasar por alto, sino que está bueno quizás si tenemos una libreta, un papelito al costado, anotarlas, porque son preguntas que nos llevan a hacer un análisis más profundo, no un análisis de repente
muy grande todo, pero realmente que nos llevan a nosotros tener una mejor experiencia lectora. Y después vamos a la parte final, que es el post-reading, o lo que pasa después de la lectura. Generalmente, muchas personas quizás cierran el libro y dicen, qué buena historia, me voy a comer, me olvido del libro, del autor, de los personajes y sigo con mi vida. Pero lo que hemos aportado los booktubers, espero un poquito, como que nuestra misión es darles ese espacio post-lectura, esta comunidad en la cual pueden hacer sus preguntas, pueden encontrar datos curiosos, pueden inclusive ir a nuestras cuentas personales y decirnos, oye, he leído este libro, hablemos. O sea, hay un espacio para poder charlar y también un espacio en el cual ustedes, o sea, cada uno como lector, debe hacer una mini investigación para saber qué es lo que ha pasado después de la lectura. Por ejemplo, a mí en ese momento me gusta ir a buscar reseñas, ir a buscar análisis, comentar el libro en redes sociales. Me gusta buscar curiosidades. Si es que hay algo que se me ha escapado, si es un libro mucho más complejo, buscar muchos más análisis, qué opina la gente, qué está diciendo de este libro. Y de esa manera saber que el libro no llegó a mí y se fue, sino que se está quedando conmigo y que está siendo parte de mí, que quizás el libro me ha cambiado, me ha hecho pensar diferente, que quizás me ha dado una perspectiva diferente de la vida, o si solamente me he entretenido también está bien, pero como saber qué es lo que ha causado cada libro en mí y en mi vida. Y eso para mí es muy importante, espero que para ustedes también. Y si no lo era, espero que después de esta mini charlita puedan saber que estos procesos los van a ayudar a disfrutar mucho más de la lectura y de los libros que van leyendo. A ver, ahora a ver, vamos con esta primera parte que les comentaba, que es el pre-reading. Y en esta oportunidad vamos a conocer un poco más del autor. Vamos a entender que el autor nació en Reino Unido en 1832. No ha nacido ahora, no es contemporáneo nuestro, no vive nuestra realidad, y eso es importante tenerlo en cuenta al momento de evaluar la obra y de entenderla. Como ven, quizás aquí ven un nombre extraño. El nombre real de Lewis Carroll no era este, era Charles, acá la pronunciación va a estar muy mala, perdón, Charles Ludwig Dodson es el nombre real de él, el nombre con el cual nació, el que le pusieron los padres, y luego, en un proceso más adelante de su vida, él decide añadir, pues, a sí mismo a su persona un seudónimo. ¿Cómo llegamos a eso? A ver, él nació, como les digo, en 1832 y comenzamos a conocer un poco acerca de él debido a que fue un lógico, matemático, fotógrafo y novelista, y con la forma en la cual él comenzó a darse a conocer no fue exactamente con la escritura, sino con el tema de la matemática. Era muy aficionado a la matemática, sabía mucho y realmente siempre estaba en constante aprendizaje de esta ciencia. Y después comenzó también a interesarse mucho por la fotografía. Y de hecho, este punto en su vida es muy importante, es un punto del cual después salen bastantes temas e inclusive hay libros de ficción y no ficción basados solamente en las fotografías de Lewis Carroll, o sea, así de importante es esta parte de la vida de él. Y después de eso, comenzó a trabajar como docente y a colaborar con revistas cómicas y literarias. A partir de ahí es que recién él adopta este seudónimo de Lewis Carroll, y así es como nosotros en el ámbito de la literatura lo conocemos. Debido también a los textos que él nos ha brindado, Alicia no es su único libro, pero creo que sí es el libro que ha pasado más a la historia, que más nos ha marcado como sociedad y que está pues en el colectivo de la mayoría de las personas. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo tuvo realmente esta idea de Alicia, del libro? Y es que en 1862, él siempre solía dar paseos para despejar la mente, para pensar, para fotografiar. Y en uno de estos paseos habituales estaba con una pequeña llamada Alice Liddell y sus dos hermanas. Ya vamos viendo por ahí cómo surge un poco. Y pues ellas eran hijas de Chris George. Ellos pues tenían una relación profesional, se podría decir,
Y Lewis conocía muy bien a las niñas y él comenzó a contarles un relato y poco a poco, de esa manera, surgió Alicia en el País de las Maravillas, que de hecho al inicio adoptó el nombre de Las Aventuras Subterráneas de Alicia, y poco a poco ya con las traducciones y con el hecho de las publicaciones del libro, ya el título como se fue modificando a Alicia en el País de las Maravillas, aunque aún tenemos un pequeño vestigio del título original, ya que en algunas publicaciones el título está como Las increíbles aventuras de Alicia en el País de las Maravillas o Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, todas son el mismo texto, pero cambia un poco el título de acuerdo quizás a la editorial, de acuerdo al país y a la traducción. Así que pues este es como lo que tenemos del pre, cómo fue el autor, en qué contexto estaba. Ya sabemos que es muy alejado, es muy afín a las lógicas, a las matemáticas, no solo a las letras. Eso es muy importante porque juega un rol fundamental en el libro. Y después pasamos al mientras leemos. ¿Qué dudas surgen mientras vamos leyendo? Y acá, como les digo, voy a hacerles un pequeño resumen de la obra porque el análisis como tal lo vamos viendo después. Y en este libro vemos a Alicia, a una niña pequeña que se encuentra sumergida en un universo completamente diferente debido a que sigue pues a un conejo blanco que aparece en su vida y se ve envuelta en aventuras en un mundo fantástico en donde la lógica no tiene sentido, no juega un papel fundamental. Las leyes pues de la física y de todo son completamente diferentes, pero que van a llevar a Alicia por un viaje de aprendizaje, de conocimiento y de muchas aventuras. Entonces, ya teniendo como base esta mini historia, que igual como les digo, está mucho en el colectivo de las personas, creo que así no hayan leído Alicia en el País de las Maravillas, todos de alguna manera sabemos de qué trata, y eso es lo chévere. Así que, ahora, seguimos con el análisis de la obra, y acá viene la parte en la cual yo voy a hacerles este análisis basada en una teoría que aprendí en mis clases de guión y que ahora he reforzado en una clase de escritura, y es la teoría del viaje del héroe. Ahora les explico un poco mejor. Voy a dividir la historia en todos los pasos que tienen los héroes en general en el libro, pero quiero contarles que esta teoría no se aplica solamente a este libro, a Alicia, ni a los clásicos, se puede aplicar en muchos libros de literatura en general, podría aplicarse a todos, podría aplicarse a películas y a cualquier expresión pues artística que tenga algún personaje central. Así que eso antes de seguir, porque acá vamos como que un poquito más al análisis. Katia, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que te gustaría destacar. Bueno, hasta el momento todavía no, quizás ahorita con el análisis ya llegan las preguntas. Ahí ya vamos las cosas. Genial. Entonces, vamos con este análisis, como les digo, es la teoría pues del viaje del héroe. Este es un modelo básico de muchos relatos épicos y que ha pasado pues mucho tiempo porque comenzó a publicarse en 1949. Esta es una teoría desarrollada por Campbell y ha sido llevada, como les digo, a muchas artes. Y son 10 etapas que tiene que atravesar el personaje principal en la aventura que tiene. Les voy a decir ahora cuáles son estas etapas y poco a poco vamos a irlas desarrollando. Mientras voy diciendo algunas, quizás ustedes digan, esto aplica a tal parte del libro o a tal otra, así que vamos con ello. Las partes que vamos a analizar de esta teoría se llaman mundo ordinario, llamado a la acción, rechazo de la llamada, encuentro con el mentor, el cruce del primer umbral, pruebas, aliados y enemigos, acercamiento a la guarida del enemigo, la prueba difícil o traumática, la recompensa, el camino de vuelta, la resurrección del héroe y el regreso con el elixir. Quizás dichas así de golpe, es como, ¿qué está pasando? Pero va a tener mucho sentido cuando comencemos pues a hablar de qué pasó en el libro y cómo encaja en esta teoría. A ver,
Aquí, como les digo, están las 4 primeras partes. Mundo ordinario. Se refiere a cómo estaba, pues, el libro, cómo era el contexto de nuestro personaje al inicio de la historia, antes de que pasara algún desencadenante. Y cómo vemos esto reflejado en Alicia, básicamente porque Alicia es una niña que estaba muy aburrida, estaba echada casi, pues, en un árbol ahí sentada, y justamente por estar tan aburrida es que llega el llamado a la acción. Este llamado a la acción en este libro se da de una forma extraña, porque no es que alguien llegue y le diga, Alicia, ¿quieres venir al País de las Maravillas? ¡Vamos! Sino que ella, en su aburrimiento, en no querer saber nada con el mundo, básicamente, ve a un conejo. Y es un conejo muy peculiar, porque tiene un reloj en la mano y está como caminando apresuradamente y se dirige hacia algún lugar. Y Alicia, como es tan curiosa y está tan aburrida, simplemente decide seguir al conejo. Y lo sigue hasta su madriguera. De esa manera vemos este llamado a la acción. En este libro es diferente. En otros relatos, ustedes pueden darse cuenta claramente cuál es el llamado a la acción, porque literal llega o una misión al héroe o al personaje, o llega alguien y le dice, hay que viajar, hay que ir, hay que hacer esto. Acá no, acá es Alicia quien dice, voy a seguir al conejo. Después de eso, en nuestra teoría tendríamos el rechazo de la llamada y el encuentro con el mentor. Este libro también es muy bueno, no solamente porque sigue las reglas establecidas, sino también porque las rompe. Y rompe algunas a conveniencia de la historia y a conveniencia del autor. Y estos 2 puntos se rompen porque en ningún momento Alice rechaza esta llamada. Al contrario, ella corre tras el conejo sin saber qué es lo que va a pasar o con qué se va a encontrar. Y tampoco se encuentra con el mentor exactamente. En ese momento ya sabemos que Alice cae en la madriguera del conejo, y tiene un viaje muy demorado, no es una caída como tal, sino que sigue cayendo y hasta le da tiempo a Alicia de pensar y pensar y pensar y hacernos preguntas y ponerse, pues, no necesariamente filosófica, pero sí comienza a pensar qué va a ser de su vida, qué esperar, qué viene después, si se va a encontrar con personas al otro lado de la madriguera y muchas cosas más. Después de esto, antes pues de seguir, ya saben que Alicia ha inspirado a muchos en el cine, en el teatro, ya les voy a explicar exactamente cuáles después, pero este, por ejemplo, de acá es una de las representaciones que quizás más personas conozcamos de Alicia en el País de las Maravillas, que es la animada de Disney, una de las primeras que salió. Así que pues, más o menos para tener este contexto y estos personajes. Ahora seguimos con nuestro análisis. Los 4 pasos siguientes son el cruce del primer umbral, la prueba aliados enemigos, acercamiento y la prueba como final o la traumática. A ver, aquí tenemos en la primera parte del cruce del primer umbral, es lo que acabamos de decir, Alice yendo a la madriguera y pasando, o sea, atraviesa su mundo y llega al mundo fantástico. Luego, pruebas, aliados y enemigos. Esta parte es básicamente la mayor parte del libro, donde vemos el recorrido de Alice llegando al primer lugar, al primer encuentro que tiene, y como les dije, ese es el lugar en donde yo decía, Alicia, deja de comer, Alicia, ponte a hacer otra cosa, y era un poco estresante y frustrante, pero cuando te pones como a pensar como si tú fueras Alicia, dices, ok, o sea, quizás en esta situación uno cometa errores, uno no tome las mejores decisiones, y desde ahí hasta que ella va conociendo este País de las Maravillas, conoce al gato, conoce al sombrerero, conoce pues a la reina de corazones, conoce a los naipes, vamos viendo cómo es este recorrido que ella va teniendo, hasta que se va acercando a la guarida del enemigo. Acá no es literalmente una guarida, una cueva, algo así, sino que es el enfrentamiento cara a cara con la reina de corazones. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hace la reina de corazones todo el tiempo? ¿Cuál es como el hobby que tiene ella? Que puede pues atentar contra la vida de Alicia y todos los peligros a los que se va a enfrentar, pues llegando hasta aquí el culmine en donde realmente es o huye, porque no le queda otra cosa que hacer. Ese es el acercamiento a la guarida del enemigo. Y luego, la prueba difícil o traumática
realmente pasa casi en ese mismo lugar, una vez que conoce a este villano, podríamos decirlo, que es la reina de corazones, y su vida corre riesgo, porque ella misma no sabe qué es lo que va a pasar. Pero amigos, si te cortan la cabeza, no creo que la situación sea muy buena. Así que esa es como la prueba que tiene que pasar Alice. Tiene que buscar la manera de salir de ahí. Así que vamos con las siguientes diapos. Ya tenemos una pequeña pausa. Y seguimos con los otros 4 puntos de este análisis. Y son la recompensa, el camino de vuelta, la resurrección del héroe y el regreso con el elixir. ¿Cómo se da? En el caso de Alicia, Alicia se enfrenta a la reina y logra pues huir de este destino fatal y vuelve a atravesar todo este bosque que ella ya había atravesado, que es fantástico, lleno de maravillas, de personajes, de amigos y de enemigos. La resurrección del héroe como tal se da, es que este momento es un momento que me frustra mucho del libro, creo que a ustedes también, cuando Alice llega nuevamente al lugar donde estaba. No quiero decir exactamente cómo termina el libro por si alguno no lo ha leído, pero los que lo hemos leído vamos a entender esto. Ella llega nuevamente al punto inicial y se ve envuelta nuevamente en la realidad, en este mundo aburrido, en este mundo en el cual ella no quería estar, pero de alguna manera ha aprendido una lección. De alguna manera Alicia ya sabe que es valiente, sabe de lo que es capaz, sabe que ha enfrentado peligros, que ha salido viva y muchas cosas más. Entonces el elixir en este caso es el aprendizaje, que Alice empezó teniendo mucho miedo, o sea, y lo vemos en el libro, empezó llorando y llorando y llorando y llorando, y poco a poco comienza a ser valiente, a enfrentarse a los demás, a hacer amigos, a hacer preguntas, hasta que vuelve a su realidad. Y vemos cómo en este libro tan chiquito, tan corto, pero tan lleno de cosas, podemos encontrar esta teoría del héroe, este viaje del héroe, que como les digo, si quieren pueden volver en algún momento a esta parte y anotar cuáles son. Agarren cualquier libro, vayan al portal de la Biblioteca Nacional y agarren cualquier libro y van a ver que va a cumplir con estos pasos. Como ven, no necesariamente tiene que cumplir con todo, pero va a cumplir con muchos de ellos, porque es una teoría que se utiliza muchísimo en literatura, en cine y en otras artes. Entonces, espero haberlos dejado un poquito picado con esta análisis, esta teoría que hay, y que puedan ir ustedes a analizar por sí mismos otras obras que estén leyendo, o quizás la misma Alicia, léanlo nuevamente y van a ver que calza perfectamente con cada una de estas cosas. Ahora, hay algunas cosas, seguimos como que en esta parte de las preguntas que nos hacemos durante la lectura y después ya va el post, pero hay algunos personajes dentro de la historia que son muy destacados y no son destacados solamente porque sean coloridos o porque sean extraños, sino porque realmente aportan un valor incalculable no solamente a la historia como tal, sino a nosotros como lectores, si es que llegamos a entenderlos a profundidad. Y como pueden ver, aquí al inicio está Alicia, nuestra protagonista, y pues ella representa a una niña inglesa de 7 años de edad, que está muy bien educada, que es capaz de aceptar de alguna manera las excentricidades o rarezas de los demás, mientras no vayan en contra de ella, porque ya vieron que cuando alguien atenta contra ella, Alicia va a hacer lo que sea para huir, para estar bien, para seguir. Después vemos a este conejo blanco que tiene pues el reloj en la mano. Él está bien vestido, tiene un reloj en el bolsillo, le atormenta mucho llegar tarde y de alguna manera siempre es tímido y está nervioso. Sacando esto de la fantasía, podemos entender, o siento yo que lo he entendido de esta manera, no sé si ustedes también, este nexo que hay quizás con nosotros, con las personas, que todo el tiempo estamos corriendo porque se nos va el tiempo y eso no nos permite estar como tan bien comunicados con los demás, todo el tiempo estamos nerviosos y siento que el conejo representa eso.
sea, ahí vamos dándonos cuenta que los personajes realmente llegan a calzar como personajes tridimensionales, como personajes que decimos, ok, le quito este ser fantástico y pueden ser características de una persona real. Ahora, vamos con el gusano de Sed. Siempre está fumando, siempre tiene conversaciones de alguna manera sin sentido y trata a Alicia como con condescendencia y pues le ayuda en algunas partes y en algunas otras le da igual. Igual, podemos ver estas características en personas quizás de nuestro alrededor, personas que conocemos o que conocemos por internet. Después, el gato de Cheshire. Es un felino que siempre está risueño, aparece y desaparece permanentemente, siempre entretiene a Alicia de alguna manera con conversaciones como profundas y al mismo tiempo no, filosóficas y al mismo tiempo no. Entonces ahí tenemos más rasgos de personalidad. La liebre de marzo es un personaje alocado, aparece en la obra en la parte de la fiesta del té, que se realiza justamente junto al sombrerero loco. Después vemos dos personajes más que también son muy importantes, que es el sombrerero loco, o sea, siempre tiene conversaciones extrañas, nadie lo entiende, y continuamente está tomando el té, porque para él siempre son las 6 en punto, y siempre las 6 en punto es la hora del té, entonces todo el día está tomando el té. Se parece a mí, la verdad, pero bueno. Y por último, Lati, tenemos aquí también a la reina, sí, disculpa que te interrumpa, antes de pasar justo al acaba último de llegar personaje. una pregunta respecto al conejo. Jan pregunta, ¿qué papel cumple el conejo durante todo todo el trayecto de Alicia? Esa es la pregunta. De hecho, es como muy importante porque el conejo es el detonante que hace que Alicia continúe con el viaje. Al inicio vemos que Alicia lo sigue, que está ahí pendiente de lo que él está haciendo y lo sigue sin pensar, sin preguntarse si está yendo a un peligro o no. Simplemente quiere ir a una aventura. Después de eso, el conejo también aparece, por ejemplo, al inicio de la historia, cuando Alicia está creciendo y achicándose y teniendo este conflicto ella misma con lo que está pasando. También de alguna manera es esta guía que aparece en su camino. No necesariamente el conejo se para y le dice, ven hacia acá, o haz esto, o haz lo otro, pero sí es este personaje que está ahí para guiar, para marcar la tendencia, quizás sin mencionarlo, como les digo, pero que siempre que aparece, Alicia sabe hacia dónde debe ir. Y yo creo que esa es la función principal, o sea, la personalidad del conejo como tal es nervioso y todo, pero la función en la historia es como si fuera el mentor de Alicia sin serlo, es esa guía que ella espera tener y que cada vez que ve le resulta familiar y le resulta realmente que es ahí lo correcto seguirlo. Creo que esa es la función principal que tiene el conejo dentro de la historia y ya después todos los análisis que querramos hacer también. Pero creo que eso es lo básico, lo primero que podría llegar a nuestra mente al pensar en el conejo. Genial. Entonces, vamos con el último personaje. Recuerden que si tienen más preguntas pueden hacerlas. Y es la reina de corazones. Ella es el símbolo de la monarquía absoluta, es realmente cruel y las acciones que ella tiene nunca son pensando en los demás, siempre es pensando en lo que ella quiere, en lo que se le da la gana. Y aquí hay como muchos análisis muy profundos solamente en la reina de corazones, pero en general algunos que he encontrado que me parecieron más relevantes es que la reina de corazones era como la mirada que tenía el autor y en general la época hacia la reina que se tenía en aquel momento, hacia el reinado como tal, porque eran crueles, no pensaban en el pueblo, pensaban solamente en sus gustos, en lo que ellos querían hacer, en lo que se les daba la gana. Y esa era la percepción que tenía el pueblo en aquel momento. Entonces vemos como el conocer el autor y el conocer el contexto nos va dando un poquito más de pistas de lo que leemos, así sea ficción, así sea fantasía, siempre hay algo más que podemos pues sacar de ahí. Y a ver, después, como les decía, llega esta parte del post-reading o el qué pasa una vez que termine la obra. O sea, yo estaba leyendo en mi aplicación de la biblioteca, terminé el libro, ¿qué hago? Lo que yo hago y lo que espero que ustedes hagan es ir a YouTube, ir a Goodreads y a cualquier red social
poner el nombre del libro que he leído y buscar más opiniones, más recomendaciones, análisis. Y en este caso, yo no les he traído más análisis ni opinión porque lo acabo de hacer con ustedes en vivo, pero sí les he traído algunas curiosidades chiquitas que quiero compartir ya para ir cerrando. Y primero, es como les decía, el legado de Lewis Carroll como tal es muy importante. Esta es una historia que trasciende, no solamente porque tenemos adaptaciones de cine de la historia, sino porque ha trascendido y ha marcado en el teatro, en el cine, en la literatura. Hay obras no solamente adaptadas de Alicia en el País de las Maravillas, sino autores que en cada una de sus charlas, de sus conferencias, de sus libros, dicen que se inspiraron en la historia, en el autor, y cómo realmente una historia que puede parecer chiquita, sencilla, rara para algunos, puede llegar a tener un legado tan grande en todo el mundo. Y bueno, antes de pasar a lo otro, es algunas recomendaciones que tengo de libros. Ahora les digo las curiosidades, pero primero vamos con las recomendaciones. Como ya saben, Alicia en el País de las Maravillas no es el único libro del autor, así que una vez que terminamos este libro podemos ir por su continuación, que es Alicia a través del espejo. Esa es como que una recomendación infantil, pero en cualquier edad podemos leerlo. Después voy con una juvenil fantástica, y es Susurros. Esta es una trilogía en donde nuestra protagonista es de alguna manera la descendiente de esta Alicia en el País de las Maravillas, la Alicia que bajó y que tuvo esta aventura, pero en el mundo de ella, pues parece que esta Alicia que bajó estaba un poco loca, entonces toda la familia tiene una especie de maldición y todas las mujeres de la familia siempre tienen que estar en un psiquiátrico por la locura que tienen. Y un día Alice, nuestra protagonista, comienza a escuchar a los bichos, a las flores, y dice, ¿qué me está pasando? Y ella logra bajar por la madriguera del conejo y encontrar un mundo fantástico, pero no es el mundo que hemos leído ahora, sino es mucho más oscuro, mucho más lleno de peligros y de cosas realmente impactantes para ella. Ahí les dejo, es una saga de libros que es muy buena si es que han leído antes Alicia, para que entiendan todas las referencias. Y otra recomendación es Los Crímenes de Alicia. Este es un libro de ficción adulta, se podría decir, y está basado en algunos comentarios que hubo alrededor de la vida de Lewis Carroll. Nos habla acerca de una especie de secta o de grupo, más bien de personas que eran tan fanáticas de Lewis Carroll que hay muchas teorías conspirativas alrededor de ello. El libro no es ficción histórica como tal, porque se da muchísimas libertades y casi todo es inventado. Sin embargo, te pone en contexto. El libro te hace creer que todo lo que se está diciendo de Lewis Carroll, de sus pasiones, de lo que él vivió, es real y que por eso ahora están pasando ciertas cosas. Los 3 libros son alucinantes y tienen que leerlos. Como ven, las últimas 2 recomendaciones son basadas en Alicia, o sea, libros de los cuales se desprende la historia principal. Bueno, antes de pasar al cierre o a las preguntitas, quería contarles un par de curiosidades, lo que ya les había comentado. Entonces vamos a volver un poco acá. Y a ver, la primera, que de hecho ya la había mencionado, pero quiero recalcarla, es que Alicia realmente existió. Esto quiere decir que Lewis se inspiró en una Alicia de carne y hueso, en una niña que existía y con la que él tenía contacto, la conocía a la familia, a las hermanas, y se inspiró mucho en las aventuras, en las anécdotas, en los viajes, los paseos que tuvo con ella. Por otro lado, la locura del sombrerero loco está fundamentada, y acá les viene una mini historia. Y es que durante el siglo XIX, los fabricantes de sombreros utilizaban un adhesivo elaborado a base de mercurio. Sabemos que el mercurio no necesariamente debe estar en contacto con nosotros directo. Y ese pegamento a base de mercurio lo usaban para pegar el fieltro y para pegar realmente la parte del sombrero que va muy cerca a la cabeza. Y se decía que estos sombrereros hacían ese trabajo en lugares cerrados, por lo cual siempre estaban inhalando esas toxinas y de alguna manera con el tiempo llegaba a perjudicarlos mentalmente. Y a raíz de esta suposición en el momento, que era simplemente una suposición, una teoría, no una realidad como ahora, Lewis se basó en ello para hacer al sombrerero loco, para darle un motivo
y para que quizás los adultos entendieran a qué se estaba refiriendo, y vemos que pues hay una base para ello. Por otro lado, hay un síndrome que se conoce como el síndrome de Alicia, y es que hay algunas personas que tienen una condición óptica que se llama micropsia, que consiste en ver objetos grandes como si fueran más pequeños y objetos pequeños como si fueran muy, muy, muy grandes. Yo no conocía mucho de esto, o sea, sí había escuchado de personas que decían es que los objetos chiquitos parecen muy grandes o le tengo miedo a los objetos chiquitos porque parecen como muy, muy grandes, y pensaba que era más en plan sueños o imaginación, pero hay realmente un síndrome que ocurre a muy poquitas personas en el mundo, pero que quizás de un día para otro, de un momento para otro, durante 5, 10 minutos, media hora máximo, ven objetos con tamaños diferentes, como que su perspectiva cambia, y debido a la historia, los doctores decidieron ponerle el síndrome de Alicia. Así que sí, esa es otra curiosidad. Y la última como plus, ya saben que Lewis Carroll era matemático, entonces usó mucho las matemáticas y la lógica en la historia. Lo vemos, es de verdad muy bien representado justamente en el tema de los juegos como tal, en las referencias que hay a la parte matemática, a la falta de lógica completa en la historia y a todo lo que va a atravesar Alicia. Así que sí, eso es como lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y Katia, cuéntanos. Fantástico, me ha encantado todo lo que has dicho, Lali. Sí, ya llegaron las preguntas, ya las preguntas generales sobre la obra. Por ejemplo, Jan pregunta, ¿tú crees que el sueño de Alicia es un recorrido a la vida adulta? ¿Y crees que esa niña sería muy distinta a los niños de hoy? Yo creo que la aventura que pasa Alicia y que el hecho que nos digan que, o sea, cómo pasó la aventura en la cabeza de ella, el tema del sueño, se puede leer de muchas maneras. Es decir, si lo lee un niño, de repente dice, ay, tenía mucha imaginación y listo, ¿saben? Si lo lee un adulto, podemos decir, cada una de las fases por las que va atravesando Alicia, como decía aquí Jan, es parte, no sé, o sea, yo no lo interpreto como fases de la vida adulta, pero sí lo interpreto como personas o características de las personas que vemos en nuestra vida adulta, como les comentaba. El conejo con el tiempo, o sea, siempre estar detrás del tiempo porque el tiempo pasa volando. El sombrerero loco, o sea, no solamente el tema del pegamento y esto, sino que el trabajo o el exceso del trabajo te puede volar la cabeza, te puede volver loco porque no tienes tiempo para nada más. La reina de corazones, el tema que, justamente lo que les decía de la monarquía, de cómo ven a tus, no necesariamente solo monarquía, sino quizás cómo ves a como los jefes, a las personas en el poder, y es muy interesante analizarlo de esa manera, pero claro, si trasladamos a Alicia a nuestro contexto, creo que sería diferente, sobre todo, habrían más conejos por ahí con relojes, de todas maneras, tendríamos mucho el tema digital, entonces sí sería muy, muy diferente, y creo que el miedo a la autoridad, como se ve en Alicia con la Reina de Corazones, sería más el miedo a la tecnología o el miedo a la inteligencia artificial. Entonces creo que sí cambiaría, pero un viaje lleno de locura, como el de Alicia, habría definitivamente. Simplemente se cambiarían algunos elementos. Pero sí, yo creo que es así. Igual este es un libro que no tiene una sola interpretación y también por eso perdura en el tiempo, sino que cada lector puede darle la interpretación de acuerdo a su experiencia, a su historia, a lo que le ha pasado. Y eso es lo mejor, ¿no? Por supuesto. También tenemos saludos de la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra. Luego, Fernando comenta sobre el libro, dice que Alicia tiene una mente curiosa e hiperactiva y un poco temor al peligro. Otra pregunta. Ujú. Ya pregunta también, ¿qué papel cumple? Ah, eso ya te lo pregunté, ¿verdad? Del conejo. Sí. Muy bien, con la siguiente entonces. Fernando pregunta, si podrías indicar cuáles son los pasos que cumplen los libros para niños de cuentos cortos y cuáles son las teorías literarias que recomendarías en ese caso. Ok. Por ejemplo, esta teoría que yo les acabo de contar, que es la teoría del viaje del héroe que le hizo Campbell hace ya buen tiempo, no sé, por ejemplo, no estuvo presente en la creación de estas historias, pero sí es una teoría que surge a raíz de ver cómo es siempre este recorrido de los personajes. Como ven, no necesariamente tienen que cumplir con todo.
Si fuera una novela corta o inclusive un microcuento, tendría simplemente que cumplir con el inicio, o sea, el hecho de salir de tu mundo ordinario y de aventurarte a algo nuevo, y luego el aprendizaje que se tuvo y el conflicto. Siempre tiene que haber un conflicto. Pero si es una cosa más pequeña, quizás hablando de cuentos infantiles, no soy experta en el tema, pero con lo que he podido ver, no tendríamos tanto el viaje del héroe, porque en los cuentos infantiles son mucho más reducidos y la experiencia que hay también. Sin embargo, sí podríamos tener la teoría como de las 3 estaciones o 3 fases. ¿Qué quiere decir? Un inicio, que hay un nudo, o sea, hay un quiebre del status quo en el que vivía el personaje, la aventura, algún conflicto por ahí, quizás no quiere ir el conflicto, no quiero ir a la escuela. ¿Cómo se soluciona? Enseñando por qué es bueno ir a la escuela, viendo que en la escuela tienes a tus amigos, todo lo demás. Y el cierre, ¿cómo termina nuestro personaje? Esos son como los 3 puntos que sí o sí debería, o al menos podrían tener los cuentos en mi punto de vista. Sin embargo, algo que siempre tiene que estar presente, así sea una historia muy chiquita, es la evolución del personaje. Como les digo, este cuento infantil que se me acaba de ocurrir. Un niño que no quiere ir a la escuela, pero va, aprende porque es bueno ir y ahora ya le gusta ir a la escuela. Este inicio, o sea, cómo inició el niño, es diferente a cómo termina. Y siempre tiene que ser diferente. Tiene que haber un aprendizaje, un crecimiento. Y en esta mini historia vemos el no querer ir a el ya quiero ir porque sé que es bueno y porque sé que me gusta. Ahí ya hay un cambio, un arco de personajes y algo realmente valioso. Y eso debería estar presente en todas las historias. No necesariamente de forma lineal, o sea, en historias más complejas no se da de forma lineal, pero sí lo vamos a entender. Vemos cómo inicia el personaje, cómo termina, y tiene que ser un aprendizaje realmente que ha tenido. Correcto. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Espero hayamos resolvido la duda de nuestro querido amigo. Ojalá que sí. Liubenka pregunta, ¿el gato es un personaje que se presenta en varias historias? Y si es así, ¿qué nos puedes comentar sobre ello? Se refiere, aquí hay como 2 cosillas que no entendí, si se refieren al gato como tal de Alicia que se presenta en varias partes de la historia o si salta a otras historias. Voy a tomarlo como la primera o es la segunda. ¿Sí? Va, ok. Es lo que dice, quizás. Entonces lo tomo como que este gato que aparece en algunos momentos de la historia no es un personaje que de alguna manera acompaña a Alicia, es decir, no lo vemos caminando a su lado durante todo el recorrido que tiene, sino apareciendo en momentos clave. Y hay algo muy importante que Alicia menciona en algunos momentos y es el gato aparece y no necesariamente siempre aparece como completo. Aparece siempre primero la sonrisa y Alicia misma se dice, tengo que esperar a que aparezca todo el gato para poder hablarle o para poder verlo o algo. Luego hay otro momento en el cual el gato viene y Alicia quiere hacerle una pregunta, pero va viendo que aparece la sonrisa, luego que aparece el cuerpo y Alicia dice, ¿a qué hora aparecen los oídos? Porque no puede hablarle al gato, no puede hacerle su pregunta si es que no están las orejas del gato, porque no le va a escuchar. Y es ver toda esta espera que tiene Alicia hasta que aparezcan las orejas del gato para poder comunicarse con él. Es decir, yo siento que el gato es este personaje que aparece cuando lo necesitas, porque aparece en momentos clave, del cual no conoces mucho, pero de alguna manera que siempre tiene una solución, aunque no es la solución que esperábamos, o quizás no es en el momento que esperábamos, y lo tengo acá súper claro cuando el gato aparece y Alicia tiene que estar esperando que aparezca todo el cuerpo porque solo está la sonrisa, e igual cuando se va todo y al final queda la sonrisa. Y yo lo siento que es de esa manera, no es un acompañante como tal de Alicia, pero sí aparece en algunos puntos clave, y no necesariamente siempre para ayudarla, simplemente aparece cuando tiene que aparecer y Alicia tiene que hacer alguna reflexión. Perfecto, gracias. Bueno, también Jan pregunta, una pregunta que yo también me hago. ¿Qué come Alicia para hacerse más pequeña? ¿Qué es? Completamente. O sea, vemos que realmente no hay como que una fórmula mágica de cuál es la comida, sino que es como en un primer momento puede ser un pastelito, después es una galleta, vuelve a ser un pastelito, y vemos también todas estas fases, como les digo, de Alicia, estando en su estado normal, tamaño normal, y luego achicándose.
Y luego cuando está muy chiquita, como ve una dificultad porque la llave estaba en una mesa que estaba mucho más grande y ella no alcanza. Entonces comienza pues a desesperarse y de alguna manera, mágicamente en la historia, una vez que ella comienza a desesperarse, ve otro alimento más y lo come. Y justo es el alimento que la hace crecer. Luego, sigue lo mismo. Una vez que está grande, ya agarró la llave, pero ahora no pasa por la puerta. Y vuelve a tener otro conflicto. Y de alguna manera, después de esperar, de llorar, de pasarla mal, aparece nuevamente una salvación que es otro alimento más. Y está siempre en ese juego de me agrando o me achico, inclusive cuando está pues tomando el té o en otros momentos, de la nada, aparecen estos cambios pues en el tamaño de Alice y vemos cómo el cambio de los tamaños no afecta solamente el puedo o no puedo pasar por una puerta, sino afecta emocionalmente a Alicia, porque siempre entra en una especie de crisis o de colapso cuando pasa algo inesperado con el tamaño. Y igual, yo siento que eso está para interpretar cada uno a su manera. Una tesis entera podemos hacer solamente del alimento de Alicia y de lo que significa, pero es eso, siempre hay como esa solución, o sea, después de Alicia vérsela súper mal, hay de alguna manera una solución un poco loca, un poco extraña. Por ejemplo, cuando aparece de repente este charco y aparecen animales y aparecen muchas cosas y es como que hace 2 segundos no había nada y ahora sí apareció simplemente porque ella estaba llorando. O sea, hay muchas cosas que no tienen sentido, pero que sí tienen mucha lógica detrás, aunque no lo parezca. Es muy interesante también cómo le ocurren tantas cosas a Alicia, la verdad a mí me encanta. Yo siento que es muy, muy aventurera en todo lo que hace. Total. Bueno, también nos llega otra pregunta sobre si podrías hablar un poquito más sobre los crímenes de Alicia y si dónde lo podríamos encontrar en Lima. Sí. Algunas de las recomendaciones que les he dado están en la web de la Biblioteca Nacional, la parte digital. Ustedes pueden entrar a ver los títulos. Inclusive si buscan a Alicia van a ver más recomendaciones ahí. Este libro de acá también está en librerías, en biblioteca, en varios lugares, no se preocupen. Y hablar un poquito más del libro, totalmente yo fui súper fan, inclusive hace un par de años el autor vino a Perú y yo estaba muy emocionada. Como les digo, yo de pequeña sentí que ya había leído Alicia, obviamente con otra mirada, otra perspectiva, ya había leído a este libro. Entonces, sí me quedó como que un poco de la historia. Cuando yo me enteré de este libro, que como les digo es ficción, me pareció alucinante. Y voy a leerles un poquito de la sinopsis, porque como es un thriller policial de alguna manera, no quiero arruinarles la experiencia de lectura, pero sí puedo hablarles un poquito más de él mediante esta sinopsis. Y dice así: Oxford, 1994. La hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor de Alicia en el País de las Maravillas. Kristen Hill, una joven becaria, viaja para reunir los cuadernos originales y descubre la clave de una página que fue misteriosamente arrancada. Pero Kristen no logra llegar con su descubrimiento a la reunión. Una serie de crímenes se desencadena, con el propósito aparente de impedir una y otra vez que ese secreto en aquella página sea revelado. Entonces, a partir de ahí surgen las dudas: ¿qué está pasando? ¿Qué es esta hermandad de Alicia? ¿Por qué están tan de repente obsesionados con Lewis Carroll? ¿Qué está pasando? Como les digo, es libro de ficción como tal, no es real, pero te hace pensar que lo que te están contando lo es y te metes en la historia. Y si ya leyeron Alicia, van a encontrar muchísimas referencias, pero ojo, para leer este libro tienen que hacer una investigación previa un poco más profunda para conocer mucho más acerca del autor, para que realmente puedan disfrutar este libro al 100%. Pero realmente lo van a empezar y no van a poder parar. Es muy, muy, muy bueno. Genial, a mí también me ha llamado mucho la atención este libro y voy a tratar de conseguirlo. Bueno, la última pregunta que nos ha llegado hasta ahora es: ¿cuáles son las referencias simbólicas más extrañas que has encontrado en el libro de Alicia en el País de las Maravillas? Hay un montón de simbolismos dentro de esta historia. Creo que ya hemos ido hablando acerca de varios de ellos,
Uno de los que más me llamó la atención, por ejemplo, fue el tema del sombrerero loco, o sea, el hecho de que siempre su reloj marque las 6 y cómo tiene que estar constantemente en esta hora del té, porque esa hora es la hora del té. Y, o sea, sé que este análisis no lo hubiera hecho quizás hace 10 años, pero se los digo ahora, yo, la Lali del 2020, cómo lo he interpretado, y es de repente la dependencia que tenemos a algo. Por ejemplo, el sombrerero loco dependía de que el reloj siempre marque las 6 para estar tomando el té. Nosotros dependemos de nuestros aparatitos tecnológicos, celulares, computadoras, lo que sea, para hacer nuestras cosas. Creo que esa dependencia que hay la veo muy marcada. Obviamente en la época no era la dependencia del celular, pero sí era la dependencia quizás a otras cosas más, de acuerdo al contexto en el que cada uno lo va leyendo. Creo que eso es un punto que me hizo reflexionar bastante, o sea, la simbología que hay ahí, que no necesariamente apunta a un solo lugar, sino que, como les digo, cada uno le interpreta como quiere. Y otra que también me gusta bastante es el tema de la reina de corazones y cómo los naipes están ahí para cumplir lo que ella diga a cabalidad. No tienen ni voz ni voto, simplemente la reina dijo esto, la reina quiere esto, yo lo hago. Y es como, o sea, ahora lo interpreto de esta manera, quizás nos podemos sentir esclavizados, no necesariamente por una monarquía como tal, pero sí, como les digo, por los jefes, por estas personas que están de poder, que tienen poder, y como decimos, ok, porque ellos lo dicen, yo lo voy a hacer. Y ya, o sea, no opino, no interpreto de otra manera, sino que simplemente sigo lo que me digan. Y ahí también veo como que otra relación que hay con nuestra actualidad. Y así, cada pequeño detalle de la obra, dependiendo de la edad con la que la leas, puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Genial. Justo también, ya pensé que era la última pregunta, pero acaba de llegar otra pregunta más que dice, ¿cómo interpretarías la interacción de Alicia y la Reina de Corazones? ¿Y qué te pareció el personaje de la duquesa y la falsa tortuga? Amigos, no quiero entrar tanto en spoilers porque esos personajes sí no son como tan conocidos, pero cada uno cumple una función. Es decir, la duquesa de alguna manera siempre estaba como malhumorada, no quería saber nada, pero Alicia pues no la trata mal, no la arroja del lugar, simplemente es como, ok, ¿qué quieres? Ya, vete, pero ¿qué quieres, no? Siempre están como que en esa, con esa perspectiva con Alicia. El tema de la reina como tal es muy complicado porque, como les digo, dependiendo de quizás la edad o la experiencia que se tiene, se interpreta de formas diferentes. Yo ahora no la interpreto como la monarquía y todo esto, pero sí la interpreto como las figuras de poder. Entonces, cada uno de los personajes que aparecen, no solamente los que han mencionado, es importante, así aparezca un segundo. Por ejemplo, también hay un dodo que aparece un ratito y ya, hay animales que aparecen un momento y ya, pero son para probar de lo que es capaz Alicia. Y vemos en cada una de las interacciones que a pesar que Alicia tiene miedo de la Reina de Corazones, de los demás personajes no necesariamente siente miedo, a veces siente curiosidad y a veces eso le juega en contra. Y vemos cómo son las interacciones. Alice nunca está como temerosa, asustada detrás de algo, sino que el libro nos como que nos mete mucho en su cabeza y a veces es, o sea, podemos leer lo que ella estaba pensando. Y hay muchas situaciones en las cuales Alicia dice, no entiendo qué está pasando, pero voy a seguir la corriente. O como voy a hacer esto porque los demás lo están haciendo. O porque es lo que los demás esperan de mí. Por ejemplo, en una de las carreras que ellos tenían, en una especie de, o sea, con varios animales, inclusive con un árbitro y todo, como estos animales le dicen a Alicia, Alice, tú vas a tener que dar los premios para los ganadores. Y Alicia, en lugar de decir, no, ¿qué está pasando? En su mente es como que, ok, ¿cómo voy a dar los premios? Son muchos, no tengo premios, no estaba preparada. Y busca de alguna manera la solución y encuentra en sus bolsillos caramelitos, chuches y como que los va repartiendo. Y es siempre como una Alicia que es curiosa, que es traviesa, que busca soluciones y que al mismo tiempo siempre está pendiente de lo que pase alrededor. Y a veces por esa curiosidad comete errores, como con la Reina de Corazones. O sea, ella sabía que en este juego no podía simplemente irse y ya. O sea, ya había visto que la Reina de Corazones todo el tiempo decía, córtale la cabeza, córtale la cabeza, córtale la cabeza.
Y aún así, ella seguía insistiendo en algunas cosas hasta que tuvo simplemente que huir para que no le pasara pues algo malo. ¿Se escucha? Genial, Lali. Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí. Genial, me parece interesante todo lo que tú has mencionado el día de hoy, el análisis que nos has traído. Yo me he quedado impactada de verdad con la teoría del héroe, me ha encantado, voy a investigar un poquito más sobre eso. Y también esta comparación de los personajes que nos has mostrado sobre la Reina de Corazones, con la época, con el contexto en que se escribió el libro, me parece muy interesante y espero que a las personas también les haya gustado. Te agradezco mucho tu participación en este encuentro, en Leámoslo Siempre, y también agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en este conversatorio. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos en los que tenemos que estar en casa. Todas las sesiones están siendo grabadas, se colgarán en nuestras redes sociales de la institución y también en el Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Bueno, nos encontramos el próximo viernes 13 en la quinta sesión del espacio literario Leámoslo Siempre, en donde el booktuber Arnold Camus abordará y analizará el libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Sin más, me despido. Gracias, Lali. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Chao.